Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Lucas, profesor de Lengua y Literatura, y su tocayo Lucas, profesor de Matemática, nos preguntamos, ¿los algoritmos nos informan? Redes sociales y algoritmos. ¿Cómo nos forman e informan? ¿De qué manera nos informamos? ¿Cómo se modeliza la información? ¿Cómo ha cambiado la manera de informarnos? ¿De dónde sacamos la información que consumimos? ¿Y qué sucede cuando recibimos aquella información que no se adapta a nuestras creencias? Redes sociales y algoritmos. Vamos por ahí. ¿Por qué cambia la información que nos llega de acuerdo a nuestros gustos? Porque eso es lo que pasa. Mirá estas tres opciones con la misma información. Dicen que Pablo fue al supermercado y se habría olvidado de comprar azúcar. Polémico. Pablo fue al supermercado. Pablo fue al supermercado. Cada vez que alguien nos cuenta algo, no accedemos a los hechos, sino al relato que esa persona, institución o medios de comunicación hace sobre los hechos. Así es que entendemos estos hechos desde el modo en que otro, desde su modo de ver, de pensar, de sentir e incluso desde sus intereses, nos lo cuenta. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la información? La información es la comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. Y en esta definición hay tres elementos a los que tenemos que prestarle atención para entender un poco más. Comunicación, conocimientos y adquisición. Son palabras que usamos bastante, cotidianamente, te diría. Sí, pero vamos más allá. Paso a paso, diría el gran entrenador de fútbol Mostaza Merlo. La comunicación, que viene del latín comunicatio, refiere a la actividad o acción consciente de al menos dos participantes en la que se transmite y se recibe información a través de un mensaje. En todo acto de comunicación se comparten mensajes e información a partir de una serie de códigos compartidos. Por ejemplo, en una clase de historia argentina es necesario que todas y todos comprendan el castellano para que el mensaje sea comprendido. Y estos códigos no son estáticos, sino que se modifican constantemente en la interacción. Entre esos códigos, el lenguaje verbal ocupa un lugar destacado en la comunicación humana y tiene una particularidad. Puede ser utilizado para hablar de sí mismo. El lenguaje verbal puede funcionar como metalenguaje. Por ejemplo, cuando decimos Andrés avisó que mañana llega tarde. El que avisa no traiciona. Además del lenguaje verbal, los seres humanos nos comunicamos de distintos modos. Y cada uno de esos modos modifica el mensaje que elaboramos. ¿De qué manera? Con gestos, entonaciones, movimientos. Todo eso modifica de algún modo lo que decimos. A ver. Comé, sin vergüenza. Comé, sin vergüenza. Clarísimo, uno me invita a comer sin problemas y el otro también me invita, pero con algún reparo. Y están emitiendo un mensaje muy similar. Se nota la diferencia si lo escribimos también, ¿no? Sí, también se nota. Porque la lengua escrita es un medio secundario, una invención de la humanidad. Y surge al transferir y fijar el sonido en formas gráficas. Hay que aclarar que existen diferentes sistemas de escritura y nosotros usamos el querido y nunca bien ponderado sistema alfabético. Y a pesar de que el canal asociado al habla es el vocal auditivo y el que corresponde a la escritura es el visual, la lengua hablada y la lengua escrita pueden transmitirse por otros canales.
¿Y qué papel juega el contexto a la hora de transmitir y de recibir un mensaje? El famoso "me sacaron de contexto". Juega un papel importante, tanto que las ciencias lingüísticas y las ciencias sociales piensan en conjunto al contexto, el espacio y tiempo, como un factor fundamental para comprender los fenómenos humanos. El contexto es todo. O casi todo. En el lenguaje escrito existen diferentes modos de modalizar la información que transmitimos, es decir, de hacerla más subjetiva. Esas modalizaciones orientan el modo en que nos formamos una imagen personal de los hechos a través de lo que los otros nos dicen. Entonces podemos decir que en todo acto de comunicación, un emisor le transmite a un receptor un mensaje sobre cierto tema, utilizando un determinado código compartido por los participantes y a través de un canal específico. Y en este proceso, indudablemente, intervienen las intenciones de los que participan. Y por supuesto, el contexto. La información, como fenómeno social, no brota ni se produce por sí sola, sino a través de individuos o sujetos que consideran a una acción, una actividad, un hecho o un suceso como digno e importante para ser considerado como información. Si bien todo hecho puede resultar informativo, los que participan de una comunicación seleccionan algunos hechos sobre otros según la relevancia que le atribuyan. Por ejemplo, si pensamos en accidentes automovilísticos, podríamos preguntarnos ¿cuántos hay por día o por semana en el país? ¿Cuáles son transmitidos como información relevante y por qué su destinatario le otorga ese valor al recibirlo? Las personas que asumen el rol receptivo de la información, o sea, los que la reciben, tienen características específicas como hablantes, edad, origen, educación, entre muchas otras. Y también como usuarios de una lengua, su vocabulario, un dialecto o tecnicismos. Entonces, no pueden ser pensados como recipientes vacíos a quienes la información rellena. El mensaje producido por un emisor, ya sean los medios o las simples conversaciones con amigos o amigas, implica que quien lo reciba lo va a procesar de múltiples formas. Por eso, muchas veces no se sabe de antemano el alcance que tendrá la información, porque se desconocen las interpretaciones que pueden hacerse por parte de sus receptores. Al mismo tiempo, los receptores pueden transformarse en transmisores tanto de la información original como de su interpretación de esa información. Y así se divulga en sus propias redes o situaciones comunicativas. Entonces, es imposible analizar, interpretar y reflexionar sobre los procesos comunicativos sin tener en cuenta en qué momento y en qué lugar suceden. Por eso, a la hora de abordar cualquier hecho social, cualquier acto comunicacional, debemos pensar en diversas variables como las económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas y tecnológicas de quienes nos dan el mensaje y de quienes lo recibimos. Pensemos la siguiente palabra clave: contexto. Para entender un poco más, veamos un ejemplo. No es posible analizar la forma en que los medios de comunicación y la sociedad argentina se comunicaban durante la última dictadura cívico-militar si no tenemos en cuenta que entre 1976 y 1983 la Junta de Gobierno no había sido elegida democráticamente, que era un gobierno inconstitucional y que por lo tanto los derechos de las personas no estaban siendo garantizados ni respetados por el Estado. Debemos tener en cuenta que los mecanismos que cada sector social construyó para comunicarse estuvieron condicionados por ese contexto histórico, político y social. Sigamos con el consejo de Mostaza. Paso a paso. Y le agrego sin prisa, pero sin pausa. Al grano, Andrés. Ok, ustedes lo pidieron. Con toda esta información y para ir entendiendo hacia dónde vamos, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es una noticia? La noticia es un relato oral o escrito sobre un hecho que involucra tanto a sus protagonistas como a los destinatarios de esta información. Pero ojo, la noticia no es el hecho mismo, sino la versión que hace de ese hecho quien nos informa. Una noticia siempre está matizada por quien la cuenta, entonces. Sí, por más que la intención de quien la cuenta sea la de ser lo más objetivo posible, siempre es subjetivo al contar algo, porque lo hace un sujeto, y en ese contar está decidiendo qué cuenta y qué no cuenta. ¿Y cómo lo cuenta? Pero sí es cierto que para que un hecho sea considerado noticia, debería tratarse mínimamente de algo nuevo o atípico, que se sucede en un determinado lugar y que, por estas condiciones de novedad y poco ordinario, merece ser conocido por el público. Es un relato de hechos actuales y de interés colectivo, de interés para todos.
Pero ¿qué pasa cuando una noticia no da todos los datos necesarios? O cuando objetivo modaliza en lugar de contar los hechos. ¿Y cuando hace juicios de valor sobre personas? Eso es lo que sucede. Al proponerse como principal objetivo dar a conocer un hecho o informar, las noticias suelen organizarse y caracterizarse por una estructura, un tipo de registro lingüístico determinado y un conjunto de oraciones. La noticia, por convención, tiene una forma para ser presentada. Lo que se conoce como una pirámide invertida, donde lo más importante va al principio, en el título y en los primeros párrafos, y la información principal se concentra ahí, y suele responder a 6 preguntas básicas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué? Cuando hablamos de registro lingüístico, nos referimos a las variables sociolingüísticas del contexto o de los hablantes que intervienen en la comunicación. Estas variables pueden cambiar o generar distintas manifestaciones en nuestro uso de la lengua según dónde y cuándo se los utilice o hacia quiénes esté dirigido. En el caso de las noticias, el registro se caracteriza por cierta formalidad, un discurso técnico con un léxico específico. Presentar una noticia sobre la situación económica se hace de una manera diferente a la que usamos para abordar una noticia sobre la vacuna contra el COVID. También cambia la forma según el medio o canal por el cual se comparte la noticia. No va a ser lo mismo la comunicación oral o audiovisual que la de una editorial o un diario o un portal de noticias. Las sentencias de la noticia periodística van a tender a desprenderse de las emociones o sensaciones de sus autores y va a perseguir una idea de objetividad, en contraposición clara a la subjetividad de otros textos como los poéticos. Sin embargo, el texto periodístico siempre contiene oraciones enunciativas, que son las que expresan la opinión del autor o autora sobre lo sucedido. Tampoco tienen lugar las oraciones imperativas, las que brindan órdenes. Mucho menos las desiderativas, que son las que expresan un deseo. Pero sí nos encontraremos con algunas oraciones interrogativas, que invitan al lector a pensar y reflexionar retóricamente. ¿Y qué pasa con los títulos que guían nuestra lectura? ¿Por qué no es lo mismo si Pablo se habría comido un pancho que polémico? Pablo se habría comido un pancho. Ahí la noticia es tendenciosa. Por eso podemos detenernos por un instante a pensar qué sucede con lo que pensamos, sentimos y deseamos las y los individuos a la hora de transmitir cierta información y qué transformaciones afronta a la hora de ser llevado a una noticia. Cuando decimos juicio de valor, queremos aproximarnos a las percepciones, experiencias, deseos, intereses y argumentos que conforman el punto de vista de cada sujeto. Si bien es cierto que hay puntos de acuerdo, donde un grupo de sujetos coinciden en sus juicios de valor, las personas somos capaces de razonar y reflexionar y repensar nuestra propia subjetividad y así cambiar nuestro punto de vista. Tanto los emisores o productores de la información de una noticia o de un texto, como sus receptores, tenemos nuestra opinión. Y la manifestamos y la intercambiamos, por lo que ambos polos de esta transmisión tienen un carácter activo. Entonces, en las noticias, nuestro juicio de valor se encuentra con el autor o autora que puede o no tener el mismo juicio, es decir, el choque de al menos 2 subjetividades. Comprendo. Es entonces en este encuentro donde lo que pensamos puede ampliarse, replantearse o simplemente modificarse. ¿Conocés la historia de la ONG Europe versus Facebook? Es muy interesante y sirve para entender un poco más por dónde van las noticias tendenciosas. En 2012, Max Schrems, un joven abogado austríaco preocupado por el tema de la seguridad en las redes sociales, fundó la ONG Europe versus Facebook, dedicada a identificar abusos en las políticas de privacidad de redes sociales. Esas que siempre aceptamos, pero que nunca leemos. Bueno, él las leyó y se dio cuenta de que no todo es color de rosa. Max marcó un hito legal cuando con 2 compañeros comenzaron a investigar cómo Facebook utiliza los datos personales de los usuarios. Así descubrieron que existen más de 50 tipos de datos que va recolectando la red social. Amistades hechas, rotas, el estado, las relaciones e incluso los mensajes borrados, que en realidad solo pasan a ser mensajes que nosotros no vemos, pero que siguen existiendo.
Facebook tiene tanta pero tanta información que es capaz de sacar datos acerca de una persona a partir de lo que los usuarios escriben sobre ella. Incluso si no la etiquetan ni publican en su muro. Si navegamos por internet para buscar, por ejemplo, información sobre un gimnasio, aparecerán propagandas de alimentos energéticos, dietas prometedoras, descuentos en viandas, grupos de autoayuda y todos los servicios que podamos o no imaginar. Toda esa información que se recolecta cuando damos un me gusta, publicamos un video o hacemos un clic en un enlace, a menudo incluye la ubicación, muchas veces sin que nos demos cuenta. Esto se complementa con información de nuestro perfil, que abarca desde los grupos de los que formamos parte hasta los lugares que visitamos y los eventos en los que participamos. Estos datos y otros que publicamos en las redes permiten armar un perfil complejo de cada usuario, el 92% de la población argentina, y luego grupos de usuarios a partir de perfiles similares. Ese proceso se llama segmentación y se puede usar para distribuir la información y la publicidad de forma personalizada. A pedido de sus clientes, los vendedores de nuestra información definen segmentos, por ejemplo, según nivel de ingresos, zona de residencia y temas de interés, tanto de la persona analizada como del perfil cercano afectivamente que tiene. Luego, con todos los datos obtenidos a partir de los me gusta, le hacen llegar a cada grupo, es decir, cada segmento, fotos y videos específicos que apunten a su tema de interés. Los datos pueden cruzarse de muchas maneras. El límite termina marcándolo la creatividad. La compañía Cambridge Analytica es especialista en comunicación estratégica para procesos electorales. El que nombran como su mayor caso de éxito es el trabajo que hicieron para la campaña de Donald Trump. Como ellos mismos explican, para este caso cruzaron no solo datos de redes sociales, sino también otras bases con información de asociaciones a clubes, consumos de tarjetas de crédito y afiliaciones a diversas entidades. A todo este cóctel le sumaron los perfiles psicométricos, o sea, midieron los aspectos psicológicos de las personas. Si es abierto a los cambios, conservador, organizado, extrovertido, cordial, irritable, competitivo. Y así obtuvieron una segmentación de la población con posibilidad de votar a Trump y enviaron publicidad personalizada a cada grupo. Pero antes hicieron un A/B testing. ¿Qué es esto? Consiste en desarrollar y probar dos versiones para una misma estrategia y medir cuál funciona mejor. En pocas palabras, separan un 10% de un grupo seleccionado y envían a la mitad un modelo, ya sea video o foto, a la otra mitad del otro. De acá viene el término del A/B testing. Después miden cuál tuvo mejor performance, es decir, cuál tuvo mayor cantidad de me gusta y compartidos. Así, los mismos datos les van enseñando cómo armar la mejor información para enviar a los objetivos. Estas técnicas de marketing pueden cambiar el comportamiento en las poblaciones. Y esto no pasa solo en el norte de América. Están publicados también los casos de Italia, Colombia, India, Indonesia, Tailandia, Argentina y la lista sigue y sigue. Se podrían elaborar escenarios mucho más complejos e interesantes, y de hecho se hace. Pero solo con estos ejemplos ya es posible entender la magnitud del poder que nosotros mismos, con nuestros propios clics y me gusta, le damos a las redes sociales. Para el que pensaba que abrir una cuenta en una red social era gratis, ahora sabe que no. Los videos de perritos, reencontrarse con compañeros de la escuela, de la facultad, del trabajo, exparejas, todo eso se paga con nuestros datos. ¿Cómo funciona un algoritmo en redes sociales? Porque hay muchas personas que hacen publicidad en redes, pero a mí no me aparecen todas, solo algunas. ¿Quién decide lo que me muestran? La respuesta es justamente un algoritmo. Es cierto que un algoritmo muy complejo que considera nuestros intereses y lo que venimos haciendo. Vuelvo un paso entonces. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una sucesión de pasos preestablecidos con un fin específico. Los dispositivos electrónicos que utilizamos en la actualidad funcionan con algoritmos. Entonces, ¿estamos dominados por las máquinas? No todavía.
no hay ninguna decisión que tomen los algoritmos que no haya sido previamente diseñada por un ser humano, el programador o la programadora. Las redes sociales tienen almacenadas bases de datos inimaginablemente grandes, en donde tienen registradas muchas cosas vinculadas a nuestro comportamiento. Imaginemos una red social de compra y venta de objetos. Esa empresa tiene registrada a todos los usuarios con sus compras, al menos por esa red. Bien, lo tengo. Imaginemos que yo busco en esa red neumáticos para mi auto. Consigo unos a buen precio y los compro. La base de datos suma ahora el dato de que yo compré esos neumáticos. Inmediatamente después de eso, se activa un algoritmo que busca en la base de datos de la red a todas las personas que compraron neumáticos y analiza las compras que esos usuarios realizaron inmediatamente después. Va a buscar un patrón de acuerdo a lo que hicieron los otros que compraron antes que yo. Exacto. Por ejemplo, el algoritmo observa que el 18% luego de comprar neumáticos compró un compresor para inflar ruedas de auto. Entonces, adivina cuál será la publicidad que la red social me mostrará luego. La del compresor para inflar ruedas. Acertaste, las publicidades no son aleatorias. Las redes nos muestran lo que suponen que podemos llegar a querer comprar. Un algoritmo decide lo que Facebook muestra en su panel principal. Desde su muro de entrada, los 2.300 millones de usuarios que tiene registrado Facebook perfilan parte de su mundo. Descubren lo que hacen sus amigos y contactos. Decide a su vez lo que debemos conocer a nivel informativo, como sucede con los llamados temas de tendencia o trending topic en Twitter. Claro, el trending topic es una secuencia de temas que por asimilación le otorgamos el placer de ser lo más importante del día. Los algoritmos de Google y Facebook determinan la jerarquía de los contenidos. Un algoritmo también decide, en función de una serie de parámetros y registros de actividad de sus usuarios, el contenido recomendado que se supone más nos interesa en los servicios de contenido multimedia. Por ejemplo, si ves un video en YouTube, la recomendación para ver el siguiente video la decide un algoritmo. ¿Cuál es entonces el alcance real de las noticias que aparecen en redes? Mira, el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, El MIT. el mismo, hizo un estudio muy intensivo y determinó que la falsedad o la noticia que se modifica para adaptarse a nuestros prejuicios más que a la descripción de un hecho, llega mucho más rápido, más lejos y es amplificada por mayor cantidad de personas que la verdad en todas las categorías de la información. O sea que la información, sea verdadera o falsa, se aprovecha de nuestra comodidad. Tal cual. Y lo que suma preocupación es que la hiperconectividad que permiten las redes sociales facilita el intercambio y la transmisión de datos que no son precisos o que son engañosos. Lo que hizo este equipo del MIT fue medir las interacciones entre las noticias falsas y la gente usando una base de datos de Twitter que acumulaba información entre 2006 y 2017. Analizaron 126.000 cascadas de rumores, tweets de usuarios que contienen una historia o declaración que puede o no ser falsa, y sus posteriores retweets y respuestas, propagadas por 3 millones de personas, unas 4.5 millones de veces. Todos estos tweets fueron previamente revisados por 6 agencias de chequeo de datos que determinaron con un 95% de coincidencias si su contenido era falso, verdadero, parcialmente falso o parcialmente verdadero. Después de mucho leer, diferenciar, hacer gráficos y volver a leer, lograron determinar varias cosas. Que los rumores falsos contenían principalmente información más novedosa y original. Que las noticias políticas falsas generaban más impacto que las de terrorismo, desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información financiera. Y que la falsedad suele inspirar sentimientos de miedo, disgusto y sorpresa, emociones que tienden a generar amplificación en redes sociales. Durante la misma investigación, encontraron que a la verdad le tomaba 6 veces más tiempo llegar a impactar en 1.500 personas y 20 veces más llegar a ser tuiteada por 10 usuarios distintos. Las conclusiones se mantuvieron incluso cuando compararon distintos tipos de usuarios. La difusión de las noticias falsas usualmente venía de tuiteros que tenían menos seguidores. Seguían a menos gente, tenían menos actividad en la red y estaban en Twitter hace menos tiempo. Así todo, la falsedad se transmitía más rápido, más lejos y con mayor amplitud. También encontraron que los bots, los programas robot que simulan ser usuarios, aumentaban la velocidad de difusión de las noticias tanto verdaderas como falsas en igual medida.
Eso significa que la diferencia a la hora de retransmitir la falsedad la hacemos los humanos. El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación, modos de presentar la información a través de los discursos informativos. Para tener en cuenta: 1. La estrategia de la distracción. Es el elemento primordial del control social. Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que sea el público el que pida lo que se desea que sea aceptado. Por ejemplo, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria. Suframos hoy para estar bien mañana. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. Utilizar discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el receptor fuese una criatura de poca edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Las redes sociales han conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. La idea de objetividad en una noticia o comunicación puede complejizarse al entender que son sujetos, con sus propias subjetividades, quienes intervienen en todo el proceso de generar y recibirlas. Si las personas sentimos, pensamos, reflexionamos y conformamos una propia y colectiva visión del mundo, no resulta difícil suponer que un mismo hecho puede ser entendido de distintas maneras, y por eso es clave abordar la forma en que una noticia o información es presentada. Hay que dudar del que se proclama absolutamente objetivo. Hay que reconocer que detrás de cualquier texto o información hay otros sujetos que al informarnos pueden estar compartiendo su propia forma de pensar. Una noticia con información cierta y verdadera puede ser organizada y mostrada de diversas maneras, por lo que su contenido puede generar valores positivos o negativos. Por eso decimos que una noticia es tendenciosa cuando su supuesta o aparente objetividad no solo nos permite apropiarnos de esa información, sino, a su vez, modificar, crear o quitar una idea de nuestros pensamientos. En tiempo donde los alcances de la información a través de portales, aplicaciones y redes sociales parecieran no tener límites, reconocer que detrás de la información intervienen múltiples agentes, organismos e ideologías puede resultar clave a la hora de elegir qué información conviene o no a nuestra búsqueda e inquietudes. Para formar nuestro pensamiento autónomo y como juzgamos, entendemos y nos apropiamos de ciertos hechos, personajes y acciones intrínsecos a esa información. La matemática y sus algoritmos nos permite hacernos de herramientas para profundizar aristas y sombras que no aparecen en la superficie de las noticias. Los estudios lingüísticos nos permiten reflexionar sobre el poder de la lengua a la hora de construir sentidos.
Considerarnos usuarios de informaciones y noticias es también entender la responsabilidad y estrategias que tenemos y empleamos todos los protagonistas de un acto tan básico y cotidiano como el de comunicar.